de Marcelo Tosini, que ha realizado en el doctorado en Matemática Computacional e Industrial de nuestra facultad. Es un trabajo de tesis dirigido por Martín Vázquez, cuyo título es Análisis e implementación de operaciones aritméticas decimales en FPGAs según estándar IEEE 754-2008 con soporte BID y DPD. Te escuchamos, Marcelo. Bueno, gracias. Bueno, por la formalidad, buen día a todos. Ya Pablo se adelantó leyendo el título de la tesis, entonces, bueno, voy a presentar que es mi trabajo de tesis para optar por el título. Y comienzo entonces. Voy a tratar de recorrer estos temas con la celeridad que imponga más o menos el trámite de estar en una hora. Vamos a ver la motivación, lo que me motivó, junto con el director, a llevar adelante esta tesis. Los preliminares, bueno, aumento de aplicaciones comerciales, de comercio electrónico, bancarización, contabilidad, etcétera, que están cada vez más en boga. Y estas aplicaciones utilizan cálculos basados, o prefieren utilizar cálculos basados en números decimales, enteros o punto flotante, requiriendo que los resultados obtenidos sean los mismos que si se hubieran realizado en papel. El tema es que cuando se realizan en computadora puede haber posibles errores de precisión, básicamente aportados por dos fuentes. Por un lado, la conversión del sistema decimal al sistema binario, y por otro lado, el tema de la limitación en la cantidad de dígitos que puede producir errores de precisión que en otros ámbitos por ahí no son tan relevantes, pero en ámbitos donde se manejan miles de millones de unidades monetarias, de la moneda que sea, eventualmente producen errores que nadie quiere perder y todos quieren ganar, monetariamente hablando. Por otro lado, en algún momento se formalizó el tema del uso de aritméticas decimales con la normativa IEEE 754 en el año 2008, que luego se actualizó en el año 2019 y se validó para su continuidad con cambios menores. Por otro lado, desde el punto de vista tecnológico, han aparecido nuevas tecnologías con mayores escalas de integración, con relaciones de costo-rendimiento mucho más favorables, que permiten pensar en ciertas cosas que no se implementaban en hardware hasta el momento, empezar a implementarlas en hardware para proveer coprocesadores decimales que incluso, tal es la idea de este trabajo de tesis, se pueden implementar en dispositivos de hardware reconfigurable. Los antecedentes, en general, son antecedentes específicos en algunos mainframes de IBM, de la línea Z, de la línea Power, que proveen soporte para operaciones de punto flotante decimal. Y después, la existencia de librerías como DeNumber, como Java Big Decimal, etcétera, que lo que permiten es, desde el punto de vista del software, en máquinas que no provean soporte natural en hardware, poder hacer simulación o emulación de este tipo de aritméticas de punto flotante decimal. En general, los procesadores de propósito general no proveen hardware natural para este tipo de operaciones, eventualmente sí para operaciones de punto fijo, por ejemplo, usar aritmética BCD o alguna aritmética similar, pero para punto flotante, fabricantes grandes como por ejemplo Intel todavía no ha implementado, digo Intel por ser Intel y AMD de los fabricantes de procesadores más difundidos en computación hogareña y computación medianamente comercial.
Cuando hablo de aritméticas de punto flotante decimal, particularmente me estoy refiriendo a las que provee o las que define el estándar IEEE 754, que básicamente son dos aritméticas, la DPD, o Density Packet Decimal, y la BID, o Binary Integer Decimal, que son dos aritméticas para definir números en punto flotante decimal, con todo el protocolo de operaciones y el protocolo de cómo debieran entregar para cada operación los resultados. Particularmente, el estándar define tres precisiones, las llamadas decimal 32, decimal 64 y decimal 128, respecto a la cantidad de dígitos que puede representar la mantilla. En ambas, el exponente siempre es en cero desplazado, de 8, 10 y 14 bits, y representa desplazamientos decimales de la mantilla, y la diferencia principal es que en DPD la mantilla contiene 7, 16 o 34, según la precisión, dígitos decimales. En tanto, en BID la mantilla es binaria, de 24, 54 o 112 dígitos binarios. Y entonces acá, para hacer la representación del formato, estamos teniendo un problema en el que tenemos una mantilla binaria y un exponente, o sea, 10 elevado a un exponente decimal. Entonces los corrimientos no se pueden hacer con simples desplazamientos, hay que hacerlos con operaciones más complejas, como eventualmente multiplicaciones o divisiones. Usualmente DPD se piensa para hacer las implementaciones en hardware, y BID se piensa para hacer las implementaciones en software para los emuladores o simuladores, como comenté recién. La idea de este trabajo es justamente, dado que en principio la representación de la mantilla en binario es más natural en hardware, entonces probar cuáles son las posibilidades de tratar BID también en hardware. Entonces, buscar formas de implementar ambos en hardware y compararlos. Justamente, ese es el objetivo principal: análisis, diseño y comparación de cores que implementen operaciones aritméticas en decimal floating point de acuerdo al estándar 754. Como objetivos específicos, estudio de soluciones para la implementación eficiente de determinadas operaciones aritméticas de distinta complejidad, utilizando los dos formatos, DPD y BID. La idea es, para todas las operaciones aritméticas, hacer estudio comparativo entre ambos formatos para ver ventajas posibles de uno sobre el otro, ver si en algún momento hay alguna tendencia, etc. ¿Sí? Particularmente voy a encarar el diseño de implementación, o encaré, de las operaciones de suma y resta, por un lado, multiplicación por otro, y raíz cuadrada, en el sentido en que la suma y resta es la operación más sencilla a implementar. La multiplicación es una iteración n veces de sumas, se la puede ver de esa forma, tiene un grado de complejidad un tanto mayor, y la potenciación y la raíz serían la iteración de la multiplicación n veces, en este caso 2, y tiene un grado de complejidad un tanto mayor. Entonces, la idea es analizar esos tres grados de complejidad. Y esto, la idea es que sirva de punto de partida para el estudio de otras operaciones aritméticas más complejas, con el eventual objetivo final de desarrollar coprocesadores matemáticos decimales conformes al estándar y en lógica programable. El trabajo consiste de una serie de tres trabajos propuestos. Por un lado, realizar diseño e implementación de la operación de suma-resta según el estándar en ambas codificaciones. Por otro lado, hacer el mismo análisis respecto de la multiplicación, también en ambas codificaciones, y de la raíz cuadrada para las dos codificaciones. Empiezo con la suma-resta, con la primera. En general, la propuesta y contribuciones que se hacen en este trabajo, bueno, como
implementación eficiente de las operaciones básicas de suma-resta, decimal floating point, en ambas codificaciones, correspondiente con el estándar. Según considero, este es el primer trabajo en que compara las implementaciones en ambas codificaciones. Lo mismo va a pasar para multiplicación y para división, ¿sí? La implementación, o sea, se busca la implementación eficiente en FPGA de la operación de suma-resta en codificación DPD y BID con soporte para todos los formatos, para ver si el aumento de formatos decimal 32, 64 o 128 influye positivo o negativamente en los resultados que buscamos analizar. Respecto de la aritmética en DPD, el trabajo de diseño del sumador-restador se basa en trabajo previo de Antelo de 2009 y respecto de la codificación BID, es una propuesta basada en Zen de 2007, implementada en FPGA por Farmagini en 2009 y que en este trabajo la implementó con adaptaciones y optimizaciones para el uso eficiente en FPGA. Respecto de la codificación DPD, en particular, suma-resta en codificación DPD, la idea es la implementación de un sumador-restador en las tres precisiones, como dije, solución basada en Antelo, que básicamente, o de la cual básicamente se tomaron la estrategia de desplazamiento de operandos para la alineación de mantisa y el uso de los tres dígitos que se agregan en esa propuesta, el dígito de guarda, el dígito de redondeo y el de sticky bit o dígito retenedor. Implementado en FPGA, Antelo es una implementación en ASIC, ¿sí? Con lo cual cambian las técnicas de diseño. Para ASIC eventualmente se evitan la redundancia de componentes, se utilizan sumadores carry save eventualmente, y cuando uno lo hace en FPGA, por ahí cambia la estrategia de diseño y como en el caso nuestro, se utiliza algún tipo de sumador replicarry utilizando las líneas de acarreo rápido existentes y se hace, o decidí hacerlo, combinacional. Por cuestiones de tiempo, por ahí no me da para comentarles el algoritmo y la arquitectura, pero está disponible el algoritmo por si el jurado después me lo solicita. En cuanto a la arquitectura, como mencioné, netamente combinacional, en donde la idea es determinar de los dos operandos cuál es el operando más relevante y cuál es el menos relevante. En el caso de la suma, el operando más relevante es aquel que tiene su exponente mayor. Por otro lado, para ese operando relevante se hace el cálculo de la cantidad de ceros decimales a izquierda para eventualmente después hacer corrimientos y alinear los operandos, y al mismo tiempo se detecta la diferencia de exponentes para eventualmente saber cuál operación, o sea, cómo alinear los operandos. Eso se hace en este componente, MakeOperan, que lo que hace es los corrimientos a izquierda del operando más relevante y a derecha, si es necesario, del operando menos relevante, y al mismo tiempo ya a la mantisa se le agregan los tres dígitos que mencioné de guarda, redondeo y retenedor, para luego realizar la operación de suma-resta en un componente que realiza la suma-resta utilizando un sumador de signo y magnitud, y luego, llegado el caso, en el caso de la resta y que dé negativa, un circuito negador. Estos están basados en los circuitos propuestos en Vázquez 2016. Finalmente se terminan consolidando los formatos finales de los resultados. Respecto de los resultados, para las tres
precisiones, decimal 32, 64 y 128, la propuesta arroja las métricas que medí fueron tiempo de ciclo en nanosegundos y área ocupada estimada en ocupación de luz. Para el tiempo de ciclo, los tiempos van desde 7,7 nanosegundos hasta 8,5 nanosegundos para las tres representaciones, dando unas frecuencias de funcionamiento entre 130 MHz y 117 MHz, considerando que acá, como el circuito es combinacional, en cada ciclo de reloj hay una resultante de operación. Y el trabajo se sintetizó en Virtex Ultra Scale Plus con SpeedGrade 3. El trabajo se comparó con un trabajo de Minchola del año 2011, que consideré que es de lo más representativo en cuanto a resultados, y las diferencias entre el trabajo de Minchola y el propio. Bueno, Minchola implementa para decimal 64, acá se implementó para los 3, pero esa es una diferencia menor. Minchola utiliza constraints, en el trabajo no veía cuáles eran los constraints, entonces eso es una diferencia. Minchola utiliza constraints, este trabajo no utiliza constraints. El diseño de Minchola es de secuencial, de 8 pasos, lo cual eventualmente permite que sea segmentado. La propuesta presente es combinacional. En esta propuesta se utiliza un detector de ceros iniciales, utilizando la lógica de acarreo rápido que proveen los dispositivos FPGA, extraído de Vázquez 2019, el trabajo de doctorado de mi director. En la propuesta se utiliza, como había mencionado, un sumador-restador basado en signo y magnitud, y el trabajo de Minchola utiliza 2 sumadores-restadores de acarreo encadenado. Digo, como para mencionar las diferencias. En lo que interpreté, el trabajo de Minchola presenta síntesis, o sea, tiempos de síntesis, comparado en Virtex 5 con SpeedGrade 2, que es en la arquitectura en la que está sintetizado el trabajo de Minchola. Los tiempos obtenidos son de 40 nanosegundos respecto de 21,5 nanosegundos, que es el resultante de esta propuesta, y las áreas son de 2360 LUTs en el trabajo de Minchola y 1274 LUTs para la propuesta. Respecto de la codificación BID, también para la implementación de la operación de suma-resta, ¿sí? La idea es hacer un diseño superador en FPGA basado en el trabajo de Sen Navarro de 2007, que realiza un sumador-restador punto flotante decimal para BID, pero en ASIC. Las diferencias, entonces, el diseño original de Sen Navarro está optimizado para ASIC, acá se lo optimiza para FPGA. El diseño original utiliza un multiplicador de 64 bits. Cabe aclarar, a riesgo de ser redundante, como en BID no se puede realizar los desplazamientos a izquierda o a derecha para adaptar las mantizas de acuerdo a los cambios de exponente, es necesario hacer multiplicaciones o divisiones por potencias de 10. Ante la división, la idea es hacer multiplicaciones de 10 a la menos la cantidad que se desea desplazar. Por eso la existencia de un multiplicador en un sumador, ¿sí? La utilización en la propuesta de recursos de multiplicación disponibles en el dispositivo, esto es, en principio, basándome en uno de los objetivos principales, es que si en los dispositivos de destino, en este caso FPGA de Xilinx o de AMD Xilinx, existen DSP slides que pueden hacer ya las multiplicaciones y que ya están implementados en el dispositivo, entonces utilizar esos DSPs en lugar de hacer la síntesis de multiplicadores, ¿sí?
Y el diseño propuesto es combinacional, a diferencia del de Sem Navarro, que es secuencial, de 11 ciclos, ¿sí? La arquitectura, puesto que es combinacional y que tiene que, según el algoritmo, tomar decisiones respecto de cómo hacer los desplazamientos a izquierda y a derecha de los dos operandos, de acuerdo a la cantidad de ceros binarios que tenga el operando más relevante y de acuerdo a la diferencia de exponentes, ¿sí? Tiene dos subrutas de cálculo para realizar cualquiera de estas tres posibles operaciones. Y básicamente siempre son la suma o resta entre el operando más relevante y el operando menos relevante. El operando más relevante siempre se va a desplazar a izquierda, cierta cantidad, como se ve en la filmina, en cierto valor QDIF, que es la diferencia entre exponentes, o en cierto valor Z, siempre es 10 a la QDIF o 10 a la Z, siendo Z la cantidad de ceros binarios que tiene el valor más relevante o la mantisa más relevante a izquierda. Y esta última opción, que sería hacer 10 elevado a la Z más 1 y para el segundo operando hacer DIF menos Z menos 1, es la opción de excepción, llegado el caso de que en la operación de resta quede un 0 al principio, entonces el número no queda normalizado y se puede optar por este camino para que el número quede realmente normalizado. No lo mencioné en un principio, pero el estándar para las representaciones en decimal floating point no requiere que el número sea normalizado, pero a fin de tener la mayor precisión en el resultado, la ideal es que ya el resultado salga normalizado, ¿sí? Una vez realizadas las operaciones, directamente se empieza a hacer todo el acomodamiento de los datos resultantes, signo, exponente resultante y mantisa, y la mantisa eventualmente se somete a una etapa de redondeo según alguno de los 5 modos de redondeo, para eventualmente sumarle un 1 o no sumarle un 1 al resultado final, de acuerdo a el redondeo y de acuerdo al bit o a los bits restantes de precisión que están representados por el bit retenedor. Cada una de estas dos unidades, bit calculate, simplemente en esta filmina la quería dejar presente para que se vea que lo que se hace es una operación de suma-resta utilizando, como ya había mencionado, un sumador en signo magnitud con un eventual negador para componer un resultado de resta negativo. Pero lo importante es las dos ramas de entrada, los dos operandos de entrada. Este sería la mantisa más relevante, este sería la mantisa menos relevante. Y se ve que en ambos caminos, en uno hay un redondeador que básicamente hace el desplazamiento a derecha, con el redondeo de la mantisa, llegado el caso de que pierda los últimos dígitos de precisión. Y en el caso de la mantisa más relevante hay un desplazamiento a izquierda. Y lo importante es que ambos, aquel internamente, este está puesto explícito acá, tienen multiplicadores de 54 por 54 bits, lo que hace que este paso de la operación, ¿sí?, que debiera ser una complejidad de una suma, una resta, tenga una multiplicación involucrada de cierta cantidad de bits, 54 bits, porque este es un ejemplo puesto para decimal 64, ¿sí? Serían 24 bits para decimal 32 y serían 112 bits para decimal 128. Vemos que son multiplicadores que influyen sobre el camino secuencial y influyen muy negativamente en la demora. No así en el área, puesto que la idea es implementarlos con DSPs. Los resultados obtenidos de la implementación de la propuesta en las tres aritméticas los podemos ver en la tabla superior izquierda. Vemos el tiempo de ciclo en la primera columna, con tiempos que van desde 10,5 a 17,29 nanosegundos. La ocupación de LUT la vemos en la última columna, con 439
LUTs para la precisión décima 32 y hasta 4000 LUTs para la precisión mayor. Y vemos que tenemos una columna intermedia en la que hay consumo, que en el caso de con aritmética DPD no existía. La comparación en este caso la hice con el trabajo de Farmagini-Sen de 2009. Farmagini lo que hace es implementar en FPGA la propuesta de Sen de 2007, que estaba implementada para ASIC. Lo puse en tablas separadas, puesto que en la propuesta de Farmagini lo que hace es hacer dos soluciones, una solución optimizando el tiempo de cálculo y otra solución optimizando el área. Entonces, en la tabla de más arriba, del lado derecho, puse la comparación de demoras, o sea, los tiempos. Vemos que la propuesta tiene 36 nanosegundos, la propuesta propia, respecto de 109 nanosegundos de Farmagini en la implementación de menor latencia en nanosegundos y 156 tiene la de Farmagini en la implementación de menor área. Abajo se ve una tabla correspondiente, pero comparando la cantidad de LUTs y la cantidad de DSPs de la propuesta propia respecto de las dos implementaciones de Farmagini. En ambos casos, la propuesta propia es superadora respecto de la de Farmagini, no por mucho, pero es superadora. Lo que sí, la propuesta propia hace un uso masivo de DSPs respecto de las soluciones que aporta Farmagini, porque tenemos 52 DSPs de la propia respecto a 12 y respecto a 4 DSPs que utiliza Farmagini en sus soluciones. Una explicación muy por arriba, que justifica incluso los tiempos, es que Farmagini hace la solución en FPGA, pero la hace secuencial, y entonces utiliza en lugar de un multiplicador completo, un multiplicador en partes, realiza la operación de multiplicación en diferentes pasos. Entonces tiene menos consumo en área de DSPs. Bueno, como era objetivo del trabajo, la idea es comparar ambas propuestas, el sumador-restador en DPD y el sumador-restador en BID propios, y de la comparación, como en principio era un poco esperable, vemos que el tiempo de ciclo de la solución DPD es de 8, alrededor de 8, respecto de 13,5 respecto de la solución BID, y las áreas son similares, 1426, 1469, respecto de las dos soluciones. También hice un trabajo de comparación con otras de propuestas comerciales, la propuesta que figura en la tercera línea de la solución ASIC para BID de Sen, obteniendo los resultados que creo que son los más relevantes en la última columna, en la de aceleración de velocidad porcentual, comparado con la solución de IBM para su mainframe Z15, que es el que mejores resultados en tiempos tiene, y está considerado, digamos, como de aceleración 1, aceleración unitaria. Y entonces vemos que la solución propuesta en este trabajo para la implementación en aritmética DPD es alrededor de 3.52 más lenta que la solución del Z15 de IBM, y la propuesta en BID, que ya era más lenta que la solución DPD, es alrededor de 5.86 más lenta que la solución del Z15 de IBM. Una cosa que analicé, digamos, es que, como había puesto en la tabla de arriba, la relación de velocidad entre las dos soluciones de esta propuesta que presento hoy es de 1,66, los 13,5 respecto del 8,1 nanosegundos de tiempo, en tanto que la propuesta de Sen, que es BID e implementada en ASIC, es del orden de 4.69 respecto de la solución que plantea IBM en su procesador Z15.
Pasando a la multiplicación, la descripción va a ser similar a la que hice para la suma-resta. La idea en la multiplicación es hacer la implementación sobre FPGA de la operación de multiplicación conforme al estándar. En lo que entiendo, este es el primer trabajo en donde se efectúan las comparaciones entre las implementaciones en DPD y BID de la operación de multiplicación, ¿sí? Otra cosa que también realizo respecto de la operación de multiplicación en Radix 10 es la comparación de lo que a mi criterio eran los dos multiplicadores de punto fijo más relevantes de la literatura, que son el propuesto por Dinechín Vázquez. Este Vázquez es Álvaro Vázquez, no Martín Vázquez, en neto en 2021 para DPD. Realizando esa comparación, digamos, implementación y comparación de resultados, la idea es implementar una solución en FPGA en decimal floating point para DPD, utilizando el mejor de esos dos multiplicadores. Respecto de BID, la idea es implementar un multiplicador basado en una solución propuesta por Sen y Navarro en 2013, que hasta donde pude encontrar es el único multiplicador en aritmética BID implementado en ASIC que encontré. Sin meterme mucho en detalle, simplemente comentar de acá que para los dos multiplicadores de punto fijo, el de Dinechín Vázquez y el de Bestias Neto, que tienen las características que puedo ver ahí en la filmina, pero que explícitamente no quiero meterme por cuestiones de tiempo, me puedo meter a comentarlos un poco más tarde a requerimiento del jurado. El resultante del multiplicador de Bestias Neto resulta con tiempos más favorables que el de Dinechín Vázquez. Y entonces se utiliza ese multiplicador de punto fijo para implementar el multiplicador de punto flotante en codificación DPD. Ese multiplicador es el módulo que está arriba en la arquitectura. Se realiza la multiplicación, luego se realiza un conteo de los dígitos en cero a izquierda del resultado con fin de normalizar este resultado. Recordemos que en la multiplicación de dos valores de p dígitos decimales, el resultado tiene 2p dígitos y la idea es sacar todos los ceros iniciales para quedarse con los p dígitos intermedios que nos permitan obtener el máximo de precisión para generar el resultado final. Este shift left lo puse como un shift special left porque lo que hace es obtener el resultado sacando los ceros iniciales con todos los dígitos de resultado que se requieren, pero agregando al final un dígito que puede ser 0 o no, dependiendo de si son ceros o no todos los dígitos que voy a descartar. Si son distintos de 0 los dígitos que voy a descartar, lo voy a mapear en el último dígito, de manera, este dígito sería el dígito retenedor, de manera que cuando se haga al procesar el resultado final el redondeo, tener información de si el número era menor que la mitad, mayor que la mitad o igual que la mitad en el último dígito, para poder redondear hacia abajo o hacia arriba según alguno de los métodos de redondeo. La propuesta para las tres precisiones tiene los tiempos de ciclo que se ven en la primera columna, que van desde 6.47 hasta 9.16 nanosegundos, dándome frecuencias de funcionamiento que van desde 154 hasta 109 MHz, como las soluciones combinacionales. Repetir, es megaoperaciones por segundo que estoy obteniendo. Y respecto de las áreas, empiezo a para el decimal 32 hasta 21.242 LUTs
para decimal 128. El crecimiento tiende más a ser exponencial que proporcional. El trabajo lo comparé con el que considero el trabajo más relevante, el de Bachelor 2010, que implementa un multiplicador en FPGA solo para decimal 64, utiliza un multiplicador punto fijo de su propia autoría, de un trabajo previo, con recodificación BCD. Esto es, utiliza BCD pero con codificaciones internas para optimizar el espacio de uso de las LUTs, generación rápida de productos parciales y un árbol de reducción de sumas restas basado en un carry save adder con codificación BCD 4221. En la tabla se puede ver nuevamente Bachelor hace dos soluciones, una tiempo de cálculo y la otra orientada a la disminución del área en LUT. Entonces vemos que la propuesta es, y bueno, por otro lado, Bachelor sintetiza su trabajo en Virtex 5 con SpeedGrade 2, entonces se sintetizó esta propuesta en esa arquitectura, obteniendo 30 nanosegundos de tiempo, de ciclo, respecto de los 35 de la mejor solución de Bachelor, la solución que optimiza justamente el tiempo. Y respecto del área en LUTs, la propuesta tiene 5.530 LUTs, ¿sí? Un poquitito más que los 4.759 de la síntesis en Virtex UltraScale+, y respecto de los 8.201 LUTs del trabajo de Bachelor. Respecto de la multiplicación en codificación BID, justamente para siempre hacer las comparaciones, como dije, se basa en el trabajo de González Navarro, Sen Schutle, de 2013. Ellos hacen un multiplicador con codificación BID, como dije, basado en ASIC, solo para decimal 64. Diferencias con la propuesta propia. Bueno, hay diferencias en el diseño del circuito, dado que un circuito está orientado a ASIC, el otro está orientado a FPGA. La implementación propia es combinacional, en tanto la de González Navarro utiliza un único multiplicador que lo divide en varios pasos de cálculo, ¿sí? Es obviamente secuencial esa implementación. En esta propuesta lo que se hace es un uso masivo de los recursos multiplicadores, o sea, todos los multiplicadores que se necesiten y utilizando los recursos DSP del dispositivo. Y la implementación se hace en las tres precisiones de trabajo. La arquitectura resultante lo que hace es realizar la multiplicación al principio y luego, como es combinacional, hay diferentes subrutas de cálculo para las estimaciones en las cuales haya que eliminar ceros a izquierda para obtener toda la precisión, o el hecho de que posiblemente la multiplicación genere un desborde de la precisión y entonces hay que hacer desplazamiento a derecha, y luego siempre haciendo el redondeo correspondiente. Una solución que aporta Sen en la publicación de 2000 es adelantar el proceso de cálculo mediante la obtención para cada uno de los operandos de entrada de la posición del 1 más a izquierda. Sumando esas dos posiciones se obtiene un estimado de la posición del 1 más a izquierda que tendría que tener el resultado, y eso, hecho en paralelo con la operación de multiplicación, permite tomar decisiones sobre cuánto hay que redondear, ¿sí?, a derecha, o sea, cuánto hay que desplazar a derecha para dejar normalizado el resultado. Una acotación importante es que la latencia total no va a ser menor al tiempo de una multiplicación. Esto está hecho para decimal 64 como referencia. Entonces, que una multiplicación de 54 por 54 bits, que es la multiplicación
que figura en la parte superior de la arquitectura, seguida de otra de 108 por 54 bits, que es la que está dentro del módulo de redondeo, que redondea los 108 resultados que quiero normalizar, ¿sí?, multiplicándolos por un valor de 10 a la menos d, que está codificado en tablas dentro del FPGA con 54 bits de precisión. Entonces, secuencialmente yo lo que tengo es el tiempo de este multiplicador seguido del tiempo de este multiplicador, que es una demora no conveniente. Nuevamente, como siempre hago, y lo hice en la suma-resta, una tabla nos muestra los tiempos en nanosegundos y la ocupación de LUTs, al mismo tiempo que la ocupación de DSPs, para las tres precisiones, viendo que respecto del tiempo de cálculo, para decimal 32 va desde 8,94 hasta en decimal 128, unos 15 nanosegundos. Las frecuencias de trabajo son de 112, 76 y 65 MHz, que son compatibles con megaoperaciones por segundo, puesto que el diseño es combinacional. Vemos que respecto de el área en LUTs, tenemos para decimal 32 del orden de 415 y ya para decimal 128 del orden de 3.306 LUTs. Y respecto de la ocupación de DSPs, está puesta separada en la cantidad de DSPs utilizadas en el primer multiplicador, que es el que hace el cálculo real de la mantisa, y el segundo multiplicador, que es el encargado de las operaciones de redondeo. En general se ve que la carga relacionada con el redondeo es mucho mayor que la carga relacionada con la operación relevante, que es la multiplicación, en este caso. En esta tabla inferior derecha se puede ver la comparación de las implementaciones de los dos multiplicadores en DPD y en BID. La propuesta DPD vemos que tiene tiempos de ciclos que siempre son más convenientes, son menores que la propuesta BID, aunque la relación ya pasa a ser un poquitito menor en algunos casos que la que había respecto de las sumas. Respecto de la ocupación en área, sí se ve que la propuesta implementada en BID es menor en área para todos los casos que la solución aportada para DPD. Por supuesto que esto tiene que ver con el hecho de que estamos utilizando DSPs para implementar los multiplicadores. De todas maneras, en alguna tabla alternativa puedo mostrar que hice la síntesis forzando que no se utilicen DSPs, de manera de obtener acá los resultados en LUTs con los multiplicadores implementados también en LUTs. Se ve que obviamente aumentan, pero no aumentan tanto como en la solución DPD. Y respecto de los tiempos, también aumentan, pero no aumentan tanto como por ahí era lo esperado. O sea, de alguna manera, implementar multiplicadores con DSPs es mejor que implementarlos con LUTs, pero tampoco es un aumento tan drástico, ¿sí? Respecto de la raíz cuadrada, es un poco más complejo. Entonces, habrán visto los jurados que en el documento de tesis dediqué un capítulo para cada una de las dos soluciones, DPD o raíz 10 y BID. Respecto de la raíz cuadrada en raíz 10, se hace una propuesta de algoritmo de raíz cuadrada de punto fijo y de decimal floating point. Es en coautoría con el director, pero es una propuesta original. Se hace la implementación eficiente de la operación de raíz cuadrada para operaciones de punto fijo como de punto flotante, compatibles con el estándar. Está basada en recurrencia de dígitos con restauración y selección de un dígito del resultado por cada iteración. O sea, estos dos algoritmos que voy a mostrar a continuación ya son algoritmos secuenciales, iterativos. Planteo un método, planteamos por la coautoría, un método novedoso de selección de dígitos basado en un proceso de división simple
y verificación de, en el peor de los casos, solo 2 dígitos adicionales. En las siguientes filminas aclaro un poco este concepto. Este trabajo fue presentado en Vázquez 14, 21 agrega algunos conceptos más depurados respecto de Vázquez 14. Se hace comparación con trabajos de relevancia de la literatura, particularmente trabajos de Herzegovák, Müller, del 2009 y 2010, que implementan también un hardware basado en recurrencia de dígitos para la raíz cuadrada en Radix 10. Y esta es la primera y única propuesta de operación de raíz cuadrada decimal floating point con codificación DPD. La idea no es dar una clase respecto de esto, pero lo que queremos es obtener la raíz cuadrada de una mantisa entera B para obtener un resultado, una mantisa resultante Y, basada en el uso de 2 sucesiones, como se puede ver acá, una asociación de restos parciales que va a surgir de la diferencia entre el valor exacto de la mantisa de entrada y el cuadrado de la mantisa aproximada de salida en cada paso de cálculo. La idea es que al final del cálculo los restos parciales convergen a 0, en un caso ideal serían 0. Hay una serie de pasos matemáticos que básicamente en la región inferior derecha de la filmina nos guían a esta que es la ecuación de trabajo, en donde el resto parcial es el resto parcial anterior menos cierto término, ¿sí? Que está basado en el dígito que yo quiero obtener, este I supra I sub I, es el dígito que yo quiero calcular o que quiero obtener como resultado en el paso iésimo de cálculo. Rápidamente se ve que de acá se puede, no considerando la influencia de ese peso, hacer una división de esta parte de acá dividido esta parte de acá, lo cual nos genera esta que es la ecuación de división necesaria en este algoritmo de recurrencia, en donde se hace esta división para obtener este dígito y asterisco en cada paso iésimo de cálculo, y que en la propuesta la realizo haciendo una división de solo 3 dígitos, los primeros 3 dígitos, dividido 2 dígitos. Está probado en el documento que con hacer solo esa división se obtiene este dígito y asterisco, que es el dígito candidato de mayor valor. Si ese dígito no es, y eso lo probamos poniendo ese dígito en la ecuación de la filmina anterior, y si el resultado es negativo, es decir, que no era el dígito, tenemos que ver y el anterior, como se hace en cualquier paso de división normal en papel, hasta que el resultado aplicado a la ecuación de la filmina anterior de mayor que 0. En este caso también se probó, ¿sí?, que en todos los casos, sacando esta excepción, en todos los casos, para todas las iteraciones, si este dígito obtenido de esta división breve no es el correcto va a ser el dígito anterior, o sea, I asterisco menos 1. No hay otro. Y solo en el paso, cuando I vale 2, o sea, en el segundo paso de cálculo, ¿sí?, cuando I vale 2 y cuando I asterisco en ese paso es 9, y cuando el I anterior era, o el resultado previo anterior, el surgido del primer paso es 0,3, en ese único caso, el dígito resultante va a ser I asterisco menos 2. O sea, en ese único caso va a ser 7. Eso simplifica la arquitectura, de manera que esta arquitectura tiene, por ser secuencial, 2 subrutas de cálculo, ¿sí?, pero lo que se hace es estimar el valor inicial, el de la primera iteración, eso entra en la primera subruta de cálculo, y en esta primera subruta de cálculo también para el público presente, acá tendría que estar un 7, que está, pero la proyección no lo deja ver.
entra el 7, que es el caso ese excepcional, y si no, entraría el dígito i asterisco menos 1. Perdón, el dígito i asterisco. Y por la otra ruta alternativa entra el dígito i asterisco menos 1. Esto es, dos rutas alternativas que permiten trabajar con las dos posibilidades que se dan desde las iteraciones igual a 3 hacia el final, ¿sí? I asterisco o i asterisco menos 1. Bueno, los componentes están descritos en este costado, en verde, ¿sí? Vemos que necesariamente tenemos una multiplicación que realizar, ¿sí? Y tenemos el divisor rápido que propone el algoritmo. Nuevamente se realizan los resultados. Podemos ver acá los tiempos de ciclos y las LUTs utilizadas. Acá el tiempo de ciclo ya no es combinacional porque esto es un circuito secuencial, entonces para la solución para P igual a 7, lo que sería décima 32, tiene 7 ciclos de 4,71 segundos por ciclo, y en el otro extremo la solución de 34 dígitos tiene 34 pasos de 5,25 nanosegundos. Vemos que en general, según la precisión, esa es la cantidad de pasos que necesita el algoritmo, P pasos. Esto sintetizado en Virtex UltraScale Plus para SpeedGrade 3, dándonos estas frecuencias de funcionamiento del orden de 30 MHz, 12 MHz y 6 MHz para las tres precisiones. El trabajo se comparó con el trabajo de Ercegovat-Müller de 2009 y 2010. Ambos trabajos son similares, básicamente varían en que en 2010 Ercegovat implementa la misma raíz cuadrada, similar raíz cuadrada que implementó en 2009, pero agrega también al circuito la capacidad de hacer divisiones, lo cual ya nos está diciendo que su solución no implementa un divisor rápido, porque necesita un divisor de toda la precisión, y eso es lo que eventualmente juega en contra en los tiempos y a favor de esta propuesta, ¿sí? Vemos arriba las soluciones de Ercegovat 2009 y 2010. Como en ambas, Ercegovat varió la arquitectura, usó Virtex 5 para la solución en 2009 y Virtex 6 para su solución en 2010. Entonces, bueno, por eso planteo los resultados en dos tablas. Pero vemos que para todas las arquitecturas, incluso como Ercegovat plantea una solución para P igual a 8, también la realicé en el trabajo, las aceleraciones de la propuesta siempre son mejores que, o sea, son mayores que 1 respecto de los trabajos de Ercegovat, Ercegovat 2009 son mejores en Ercegovat y en Ercegovat 2010 son mejores en tiempo y en área. Lo que presenté recién era la solución de la raíz cuadrada a punto fijo, ¿sí? Al igual que el trabajo de Ercegovat, pero en una vueltita más de rosca realizamos la raíz cuadrada en punto flotante decimal, en codificación DPD, que básicamente es utilizar el kernel de punto fijo para realizar la raíz cuadrada de la mantisa en punto fijo, y hay que hacer ciertas acomodaciones respecto del exponente, ¿sí? En principio, hay un exponente de entrada, que es el exponente que viene en el número en punto flotante que entra al módulo de cálculo, y luego valores más que afectan al exponente son un valor P, que es por la conversión de mantisas, ¿sí? Las mantisas en decimal floating point, tanto en DPD como en BID, son mantisas enteras, o sea, están en formato QP0 y se necesita convertirlas a formato Q0P para adaptarlas al módulo de cálculo de raíz cuadrada de punto fijo que acabo de describir hasta recién. En realidad esto es una cuestión matemática, puesto que la mantisa no tiene ningún cero presente, es un conjunto de dígitos,
esa mantisa ya puede alimentar el módulo, pero matemáticamente es necesario considerar esta conversión y hace surgir este valor P. Y después, Z es la cantidad de ceros iniciales. Nuevamente, el módulo de cálculo de raíz cuadrada de punto fijo se diseñó pensando por la forma en que trabaja en la primera iteración, que hace el cálculo del primer dígito del resultado basando en esta raíz cuadrada de 0, los dos dígitos iniciales, y eso accede a una LUT. Esos dígitos tienen que ser distintos de 0. Entonces, esto implica que la mantisa hay que normalizarla, y este valor Z surge con la cantidad de ceros iniciales que tenía la mantisa para luego adaptarla. En general, se puede determinar que el resultado va a depender de la paridad del exponente E, que es Q más P menos Z, ¿sí? La interacción aritmética de estos tres exponentes, o estas tres variaciones de exponentes, y vemos que si el exponente es par, el resultado es el resultado que se obtiene de la raíz de punto fijo, en tanto que si el exponente E queda impar, es necesario hacer una multiplicación por raíz de 10, ¿sí? Entonces, la arquitectura hace todas estas determinaciones en un principio, y luego lo importante es el kernel de la arquitectura, en donde en cada paso iésimo se realiza el cálculo para obtener el dígito I asterisco sub I correspondiente, que es el I asterisco o el I-1, como ya mencioné, pero al mismo tiempo se realiza la multiplicación, si es necesario, por la constante de corrección raíz de 10 de el resultado previo anterior, ¿sí? Al final se terminan sumando todos los resultados, se codifica y ya tenemos el resultado correcto. El error obtenido, SQRT, es menor que 8.18 por 10 a la menos P, con lo cual es compatible con los requerimientos del estándar. Resultados obtenidos, listo, para la raíz decimal floating point en DPD, son los presentes acá en la tabla para las tres precisiones. Los resultados van desde 5.08 hasta 6.24 nanosegundos. Recordemos que esto es el tiempo de ciclo, y cada uno de los procesos de obtención de raíz cuadrada en decimal floating point requiere cierta cantidad de ciclos. En general es P más 3 ciclos. Hay 3 ciclos adicionales que son los necesarios para adaptaciones de entrada y de salida de las mantisas y exponentes para luego someterlos al cálculo de raíz cuadrada de punto fijo. Y las frecuencias que se obtienen van desde los 20 MOVs, o sea, considerando ya tiempo de ciclo y cantidad de ciclos, hasta los 4 MOVs para decimal 128. Las frecuencias de reloj para las implementaciones en punto fijo se pueden ver acá en la parte superior, y para puntos flotantes se pueden ver en la parte inferior. Más allá de que cambia la complejidad del algoritmo, las frecuencias correspondientes, por ejemplo 212 MHz y 197 MHz, obviamente disminuyen los 197 porque el algoritmo en punto flotante es un poco más complejo, y además tiene 3 ciclos adicionales para cada una de las precisiones. Pasando ahora a codificación BID y haciendo un análisis similar. El tiempo estoy en 58 minutos. No sé si el jurado pretende un tiempo límite o me deja llegar hasta el final. ¿Sí? La estrategia es de recurrencia de dígitos con restauración, similar a la anterior, pero esto lo hago con el criterio de poder hacer una comparación efectiva entre las dos codificaciones, BID y DPD. Basado en una operación de sustracción, ya no de división, seguida de una operación lógica de disyunción, entonces se eliminan para la raíz de punto fijo las operaciones costosas de multiplicación y división. Se estudian arquitecturas alternativas, esto es, arquitecturas alternativas a la hora de implementar la raíz en punto flotante decimal, a fin de poder ganar tiempos
eventualmente a costo del área, y ser más competitivo en el resultado final. ¿Hay alguna cuestión en particular respecto de la normalización de la mantisa? Porque acá en BID estamos con mantisas en binario, y al normalizar la mantisa para sacarle los ceros decimales, que es lo que hacíamos en los procesos anteriores, el Z, después nos van a quedar, o nos pueden quedar, ceros binarios. Entonces hay que hacer otro proceso más de ceros de la mantisa binaria, ¿sí? Y bueno, finalmente se hace la comparación de resultados experimentales entre DPD y BID. En esta filmina la idea es la misma, ¿sí? Y es la mantisa resultante de aplicar la raíz cuadrada a la mantisa de entrada de X, se utilizan sucesiones, y la ecuación que gobierna el algoritmo de punto fijo es la presentada ahí, pero ya no es necesario hacer una división, sino que basta con hacer una sustracción, ¿sí? Considerando que en este caso particular los dos resultados que puede llegar a tener el resultado final y prima, sería acá, van a ser 1 o 0, entonces directamente se hace la sustracción considerando que el i que quiero obtener es 1. Si eso me da negativo, quiere decir que el resultado era i igual a 0, el i supra i sub i, y entonces eso básicamente es realizar la resta y obtener como resultado el opuesto del Borrow, ¿sí? Para la codificación de raíz de punto flotante decimal en BID, nuevamente el tema es, por un lado se hace el cálculo de la raíz, cuadrada de la mantisa, pero luego hay que hacer correcciones basadas en la adaptación de exponentes. Y acá las correcciones son similares. Tenemos el exponente de entrada, tenemos la cantidad de ceros decimales eliminados, como en la otra solución, pero acá aparecen los ceros binarios, que pueden ser ningún cero, o 1, o 2, o 3, ¿sí? Correspondientes a un dígito BCD incompleto, ¿sí? Entonces, esa se estima es BZ, la cantidad de ceros decimales, binarios eliminados, y son necesarios matemáticamente tenerlos en cuenta, tal como figura en la parte roja. Esta sería la raíz cuadrada de punto fijo, y hay que hacerle una conversión, como está puesto acá, raíz cuadrada de 2 a la n por raíz cuadrada de 10 a la e sobre la raíz cuadrada de 2 a la bz, ¿sí? Que básicamente se pueden meter todos en la constante de corrección. En DPD era raíz de 10, y en BID es un poquito más complejo, depende de la paridad de Z, y depende de BZ, que sea 0, 1, 2 o 3 dígitos binarios a eliminar, y lo que resulta es que para cada una de las precisiones, en realidad cada una de las columnas, voy a tener en la implementación del diseño en hardware una con posibles factores de corrección. Una vez que se determina BZ y que se determina la paridad D, se elige el factor de corrección apropiado, y entonces en la arquitectura, que es similar a la de punto fijo anterior, en la parte superior de la arquitectura vemos todas las adaptaciones y las obtenciones de los factores Q, BZ, E, etc. Luego se realiza el proceso de raíz cuadrada de punto fijo, y al mismo tiempo se realiza en paralelo la multiplicación serial. Si estoy en el paso iésimo, obtengo acá el dígito iésimo del resultado, ¿sí? El i supra i sub i, y acá abajo estoy haciendo el producto del dígito anterior por el factor de corrección, uno de esos 8 que ya se seleccionó y queda fijo. Al final del proceso, que tarda más pasos obviamente, se obtiene el resultado de la raíz. Lo interesante de esto es que, como dijimos acá, en el cálculo de la raíz en punto fijo, ya no se hace división para obtener el dígito en cada paso, sino que se hace una resta, y esta multiplicación, por ser una multiplicación binaria, y en cada paso es cuestión de ver si el dígito correspondiente de la constante, el dígito correspondiente del i
obtenido es 1 o 0 para sumar o no la constante de corrección. Entonces, esta multiplicación serial en realidad es una operación de suma y nada más. Trabajé implementando este diseño en varias arquitecturas. Una arquitectura totalmente iterativa, de n+4 ciclos de reloj, la versión totalmente combinacional, que tarda un ciclo de reloj, y 3 versiones intermedias en donde trabajo con un dígito de cálculo compuesto por 4, 6 u 8 bits. ¿Sí? Los resultados están mostrados en esta tabla, en donde se ve, está ordenada de alguna manera de acuerdo a la cantidad o al tamaño de los dígitos binarios. A n, que es totalmente iterativo, sería considerar dígitos de cálculo de 1 bit, y para la versión combinacional sería considerar que tengo un único dígito de cálculo de la cantidad total del tamaño de la mantisa. Y en el medio están n sobre 4, n relevantes o las cuestiones relevantes a mirar es el tiempo de ciclo, que es la columna segunda, ya de resultados, disminuye a medida que aumenta la combinacionalidad, aumenta con la combinacionalidad. Los bits de cálculo es lo que acabo de comentar. La cantidad de ciclos de cálculo es máxima cuando tengo todo el algoritmo totalmente iterativo y es 1 cuando tengo el algoritmo totalmente combinacional. Y respecto del área en LUTs, es mínima cuando tengo el algoritmo totalmente iterativo y es máxima en la versión combinacional, como es esperable, pero con estos valores. No realizo comparación con ningún autor porque este sería el primer algoritmo de cálculo de raíz de punto flotante decimal en codificación BID, entonces no tenía con quién compararme, me comparo únicamente conmigo mismo en la solución de PD. Se ve acá en la tabla la solución de PD, la solución BID de n iteraciones, la solución BID de n sobre 6 iteraciones, que es medio competitiva con la solución BID de n sobre 4 iteraciones, pero utilicé la de 6, y la solución BID combinacional. Lo que podemos ver es que BID de n iteraciones es la más conveniente en área, como se ve acá destacado en verde, es la que menor área tiene, pero es la que peores tiempos tiene. ¿Sí? BID de n iteraciones, como acabo de decirlo, tiene los peores tiempos respecto de las otras organizaciones arquitectónicas. BID de n sobre 6, se puede ver acá, es alrededor de un 50% mejor en área que DPD y tiene tiempos convenientes, competitivos con DPD, pero ocupando mucha menos área. La opción combinacional es la que tiene los mejores tiempos de cálculo a costa de necesitar desperdiciar, obviamente, más área de LUTs. Y después NQ sobre 4, que en realidad los datos los saqué de la tabla grande, pero N sobre 4 y N sobre 6, que sí está presente acá, tienen comparables los tiempos a la implementación combinacional y menor área. Entonces, esto permite hacer decisiones de diseño después de una u otra implementación de acuerdo a las restricciones que uno tenga en la solución que quiere implementar. Los resultados obtenidos, claramente, acá están los resultados en tiempo y área para la suma. ¿Sí? Claramente las soluciones de PD resultan mejores que las soluciones BID. Incluso las soluciones de PD no parecen tener resultados peores al aumentar la precisión, sí pasa con las soluciones BID. Y respecto del área, para las primeras precisiones las áreas son comparables, pero para la última solución, la relacionada con decimal 128, el área en BID aumenta drásticamente respecto de DPD. Respecto de la multiplicación, también se ve acá que las soluciones BID del multiplicador son peores que las soluciones DPD respecto del tiempo, y también lo son respecto del área. Era esperable, acá estamos implementando un multiplicador y entonces estamos haciendo una operación de multiplicación más,
que acá se realiza con pocos dígitos, aunque tienen la complejidad que son dígitos BCD, y allá se realiza con muchos más dígitos. Respecto de la raíz, las cosas cambian un poco. La peor solución es, en tiempo, la iterativa, la BID iterativa, pero vemos que las soluciones n sobre 6 y combinacional tienen tiempos más convenientes que la solución de PD. Se empieza a revertir la tendencia anterior, y un poco esto era lo que buscaba en el trabajo, en este trabajo de tesis, ver que para operaciones más complejas, partiendo desde la raíz, y la idea es comprobarlo con otras operaciones para ver si la tendencia esta realmente se mantiene, pero para operaciones más complejas, las implementaciones en hardware de la solución en BID empiezan a ser mejores que la solución en DPD. Lo mismo pasa respecto del área. La solución DPD, que es la gráfica celeste, tiene áreas que son peores que las áreas obtenidas para la solución BID. Y acá no hay DCPs, no se utilizan DCPs, entonces ni siquiera podemos considerar ese truquito de que el área es menor porque estoy utilizando recursos prediseñados del dispositivo. Bueno, respecto de las conclusiones, se hizo el análisis de implementación en FPGA de las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y raíz cuadrada. Este es el primer trabajo en donde se efectúan comparaciones entre las implementaciones en las dos codificaciones, ¿sí? En general, en los demás trabajos siempre o trabajan en DPD o en mucho menor porcentaje trabajan en BID. Acá la idea era justamente realizar las comparaciones para determinar las bondades de cada una de las precisiones según la operación y según las precisiones. Las unidades de cálculo con codificación BID poseen como ventaja respecto a DPD, si bien van a pérdida en las operaciones aritméticas más sencillas, pero poseen como ventaja que se pueden combinar con las unidades de cálculo binario para binary floating point y de punto fijo binario normalizadas en los procesadores o coprocesadores de la mayoría de las computadoras. En términos generales, las operaciones de suma, resta y multiplicación implementadas en DPD son superiores, como ya vimos, a las BID, ¿sí? Pero podemos ver que para las operaciones que implementan algoritmos basados en métodos de recurrencia, de dígitos, en métodos iterativos, empezamos a ver que hay algunas ventajas de BID respecto a DPD, tanto en tiempo como en área. Estas filminas, si me permiten las pasos, son conclusiones particulares que un poco repiten lo que estuvimos viendo. Este trabajo fue publicado en algunas revistas y congresos, a diferencia de lo presentado en la documentación. Al momento de presentar la documentación, el trabajo relacionado con multiplicación estaba presentado y en revisión. A esta altura ya está aceptado. Así que este trabajo fue presentado en 3 revistas internacionales y un congreso, que ustedes, digamos, ya habrán curado, ya habrá analizado en la documentación. En cuanto a los trabajos futuros, la idea es continuar con desarrollos de pequeñas hasta llegar a alguna unidad completa, unidades aritmético-lógicas en décima floating point, tanto en BID como en DPD, eventualmente híbridas, si es requerido para tomar lo mejor de ambos mundos. Respecto de la raíz cuadrada, analizar en DPD es una cosa que a propósito no realicé en este trabajo de tesis, lo mismo que apliqué en BID de usar arquitecturas alternativas con un dígito de cálculo usando varios bits, podría haberlo utilizado en DPD para ver si realmente tengo mejores ventajas de tiempo, aunque sé que definitivamente voy a tener desventaja en área totalmente. DPD ya es más complicado en área que BID, ¿sí? Cuando aparecen multiplicaciones, tengo dígitos de cálculo más grandes,
entonces eso puede empeorar. Pero la cuestión es probarlo, ¿sí? Siguiendo la filosofía de la tesis, que era compararlos para obtener resultados fidedignos y no basarnos solo en especulaciones o creencias. Implementar el logaritmo en trabajos previos ya se ha trabajado implementando la operación de logaritmo, sobre todo en DPD. La idea es trabajarlo y hacerlo en BIR, tal como se hizo con la raíz cuadrada. Para ser justos, para la raíz cuadrada tendría que analizar el resultado de la raíz cuadrada de punto fijo con técnicas ya existentes y de probada velocidad, como eventualmente son Newton-Raphson o Goldsmith, en lugar de utilizar recurrencias para ver si el resultado, con las adaptaciones que sea necesario hacerle, realmente es mejor que la solución propuesta. Y como último paso, un objetivo global a futuro, lograr hacer generalizaciones acerca de algoritmos por recurrencia de dígitos para ver si se puede, en función de la cantidad de dígitos, de la precisión, etcétera, obtener una generalización que pruebe la bondad del algoritmo. Bueno, quedo a disposición del jurado para sus consultas. Noto que uno de los jurados se ha caído. No, ya, Súter. ¿Quién falta? Sí. Ricardo Silvano. Sí. Faltaría Súter. No sé si quieren empezar preguntas o esperarlo a Gustavo. Gustavo aparentemente se acaba de caer, pues estaba recién. Sí, hasta el último minuto estuvo. Sí, Sí, lo vi recaerse recién. Ahí está. Ahí ingresó. Bueno, quedo a disposición del jurado para sus comentarios. No sé, como quieran, Silvano o Gustavo. Tuve algunos cortes al final, pero creo que... No, empezar como... Sí, Silvano. ¿El local quién es? ¿Silvano? Sí. Bueno. Por ahí les pido repetición porque tengo poco retorno y por ahí no escucho bien las consultas que me hagan. Bien. Bueno, empiezo si quieren. Bueno, buen día a todos. Buen día. En primer lugar, bueno, me agradezco la invitación a formar parte del jurado. ¿Se escucha bien? Sí, ahora mejor. Ok. Y bueno, y felicitarte, Marcelo, por el trabajo. Gracias. Tanto a vos como a Martín y bueno, y al equipo del laboratorio, ¿no? Mi apreciación en relación a este trabajo es que es un trabajo, digamos, diría en primer lugar que es un área bastante compleja esta, la de implementación de operaciones de FP, ¿no? En FPGA. Y lo que puedo ver es que has hecho un trabajo muy exhaustivo en relación a este tema. Si bien ustedes venían trabajando, esto sabemos que lo vienen trabajando hace mucho tiempo, es un área bastante compleja y tanto digamos, la redacción de la memoria de tesis, la cual ha sido, digamos, muy clara, en mi opinión, fácil de leer, con mucha información, y tu presentación ha sido muy clara y didáctica sobre todo. Y en este sentido, por ahí, digamos, en términos de lo que vos has presentado y lo que uno puede inferir de la memoria de tesis, lo que veo es que hay un gran trabajo en relación a lo que es el posicionamiento de tu trabajo, el estado del arte. Me parece que ha sido muy, muy riguroso, muy exhaustivo. Y lo otro es que, si bien uno espera de un trabajo de tesis una contribución, digamos, acá lo que veo es que hay un conjunto de contribuciones. Vos las has ido mencionando punto por punto, digamos, cuando ibas presentando las diferentes operaciones implementadas.
Entonces, se ve un conjunto de contribuciones, algunas en menor grado y otras en mayor grado, porque has por ahí partido de algunas cuestiones que ya estaban implementadas y las has mejorado, siempre tendiente a esto de la eficiencia de los recursos y demás. Considerando que, por ahí la pregunta que te quería hacer es, considerando que en particular en las primeras operaciones que has hecho algunas comparaciones con trabajos hechos en ASICS, esto ¿no? de circuitos integrados de aplicación específica, y vos has por ahí hecho la síntesis en FPGA, con, digamos, las salvedades del caso, que por ahí podés trabajar con un grado de flexibilidad importante en relación a la síntesis y demás. En este sentido, también veo que hay una contribución importante en relación a la raíz cuadrada. ¿Cuál sería para vos, más allá de estas pequeñas contribuciones sumadas, que dan una gran contribución, cuál sería para vos la contribución fundamental, digamos, si lo tuvieras que definir, cuál es el principal aporte de tu trabajo al área digamos, de implementación de operaciones sobre FPGA? Bueno, en principio, había dos ideas. Una de las ideas es comparar los dos formatos de representación BID y DPD que propone el estándar, y que de facto DPD se utiliza para mencionar y BID para implementaciones en software, ¿sí? Entonces la pregunta era si BID está trabajando con mantizas en binario, y justamente el sustrato de hardware en el que trabajan computadoras o en el que se trabaja síntesis en lógica programable es binario. Entonces, ¿por qué BID no se utiliza en binario, que es más cercano que la implementación de PD, que utiliza, y con muchísimas soluciones propuestas en la literatura, estrategias muy importantes para poder codificar base 10 y trabajarla en binario, ¿sí? Entonces era un poco eso, si es más natural trabajar con mantizas binarios en hardware, a ver cuáles son las ventajas y desventajas, como dije, con las distintas complejidades de operaciones. Por eso empecé con la suma, seguí con la multiplicación, seguí con la raíz cuadrada, que es el área de las potenciaciones, y como diría mi hijo, y papá, ¿no lo vas a hacer con la tetración? Y no, ya resulta... muchos a veces no conocen que hay un nivel más, que es la tetración, la pentación y todas esas cosas, y no tiene sentido trabajar por ahí a ese nivel. Pero la idea básica era esa, o sea, poder compararlas para ver en qué momento las bondades de BID superan a las bondades de DPD en hardware para la implementación de un eventual coprocesador que, llegado el caso, utilice operaciones en DPD o en BID según la conveniencia de área o de tiempo. No sé si respondí tu pregunta. Perfecto, Marcelo. Muy claro en tu respuesta. Y también otra cuestión que por ahí también lo mencionás en la memoria de tesis, ¿no? Pero, ¿qué vislumbran en términos de aplicación? ¿Cuáles serían las aplicaciones más importantes que puedan, digamos, aportar? En general, en el grupo de trabajo estamos, o sea, en esta línea, en un área básica en donde la idea es aportar, en este caso, soluciones con un coprocesador decimal. Después quedará en el mercado, por así decir, la utilización. Pero la idea es poder armar un coprocesador de punto flotante decimal, que puede que haya algunas soluciones parciales. IBM lo implementa en sus procesadores de cabecera, pero en general no se está implementando, ¿sí? En la mayoría de las computadoras, por el del procesador NETGEA de Intel hoy día, y por ahí esto es una solución en donde el día de mañana uno pueda poner un coprocesador conectado a la computadora. Hoy día incluso hasta
hasta por USB, y con un software de adaptación utilizar las ventajas de ese coprocesador para la realización de estas operaciones de punto flotante decimal, pero en hardware. ¿Sí? Perfecto, Marcelo. Bueno, de mi parte nada más, vuelvo a felicitarte por el trabajo. Me parece que fue un trabajo, se nota que es un trabajo arduo, de muchísimas horas, muy exhaustivo, muy riguroso. Sobre todo, vuelvo a repetir en todo lo que es el análisis del estado del arte y posicionamiento de tu trabajo en relación, digamos, a los otros. Y bueno, espero que sigan aportando en el área, porque realmente estos trabajos son relevantes en términos de aporte al área de laburo con lo que es el trabajo con lógica programable, ¿verdad? Así que bueno, felicitaciones, Marcelo. Gracias. Gustavo, ¿querés seguir vos? Estás muteado. Estás muteado, Gustavo. Sí, estoy motivado. Como quieras, o Ricardo, como guste. Bueno, por alusión, ya que tomé la palabra. Nada, ante todo, felicitarte, Marcelo, por llegar a este punto de lectura. Es un hito y empaquetar todo siempre lleva su esfuerzo y es de valorar que llegue a ese punto. También a ser extensivo a Martín como director de este trabajo. Voy a empezar con dos pequeñas críticas de formato y luego curiosidades que me han surgido ante tu exposición. Dale. La primera es las slides o transparencias, o como quieras llamarlas, no tienen número, por lo cual es realmente difícil hacer referencia a alguna duda concreta. Porque sí tienen número, por ahí no está muy visible, pero está en... Abajo, vale, veo que abajo, sí, bien. Retiro el comentario y no lo acabo de estar pegado al que tenía un montón de dudas y apuntado la transparencia porque no encontraba el número. Decímela por... No, bueno, ahora volvemos a eso. Y la otra tenía que ver con la memoria, sí, con el PDF, un pequeño detalle de navegación. No había enlaces entre los títulos y cosas por el estilo, que hacía un poquito más farragoso el movimiento dentro del PDF. Es una tontería de edición, pero bueno, eran dos pequeños comentarios. Si puedo salvar ese, si me dejas. ¿Cómo? Si puedo salvar ese comentario, digo, dar las ¿Sí? excusas del caso. Dos situaciones. Primero, este no es el informe final nunca. Siempre con las contribuciones de ustedes como jurado se termina haciendo el informe final, que intentaré que tenga todos los detallecitos. Y después una cuestión interna acá en la facultad, cuando entregué el documento, surgió que tenía que entregarlo en un formato determinado y en la muchas cosas. Por ejemplo, los capítulos, casi todos los capítulos bajaron uno, lo que en mi tesis original era el capítulo N, terminó siendo el capítulo N-1, y encontré muchísimos lugares en donde no lo visualicé bien y no lo cambié, por ejemplo, que ese es el documento que ustedes terminaron recibiendo. La versión final, la idea es que tenga todos los chiches. Vale, pues, salvadas las cosas. Bueno, tengo muchas curiosidades y un poco cómo vislumbras la utilización de este tipo de aceleradores. Simplemente tengo muchas notas y quisiera tener un hilo conductor. Una primera pregunta macro, sí, es este tipo de aplicaciones está sobre todo en temas financieros. Otra aplicación no tiene el punto flotante decimal. Y en ese escenario me preguntaba por qué no la división, siendo infinitamente más utilizada la división que la raíz cuadrada. Es más, sé que se usa la raíz cuadrada, pero con una utilización tan baja, me preguntaba por qué concentrarse en una y dejar la otra. Supongo que habría alguna explicación que se me está escapando a mi ignorancia del contexto. Fue simplemente por este grado de complejidad que consideré. Las operaciones suma-resta son las básicas, la multiplicación tiene un grado de n por respecto de las sumas, y después las operaciones de potenciación y de raíz tienen un grado n por respecto de las multiplicaciones, o sea, iteración de multiplicaciones.
Es eso nada más. La división, si bien sé que es más compleja respecto de algoritmia y respecto de resultados que la multiplicación, consideré que estaba en el mismo nivel, multiplicación que división. Y yo quería hacer el estudio comparativo. No quita que obviamente a la hora de implementar hay que implementar la división y hacer las comparaciones entre BID y DPD para ver las ventajas de uno sobre el otro, sea cual fuera el resultado. Sí, vamos un poco a las comparaciones en general. Si te parece, vamos a las comparaciones de la suma, ¿no? De la multiplicación, cualquiera. Las dos tienen curiosidades que me gustaría saber tu impresión y tu valoración general. Ahora que veo que están los números, me enfada no haber visto el numerito tan pequeñito. Sí, bastante al principio, debe ser como la... Estoy diciendo. Sí, una primera observación es que las comparaciones las hace respecto de papers que ya tienen algunos años, que están hechos en Virtex 5, una FPGA de 20 años atrás, en 65 nanómetros. Respecto a resultados... Por ejemplo, sí. Otra más atrás, por ejemplo, porque tiene más injunción. La comparación en la suma y resta. Un par antes, por favor. Por ejemplo, sí, la siguiente, sí. Lamento la falta de precisión. No hay problema. Firmina. Vale. Claro, tú aquí estás comparando Virtex 5 con UltraScale Plus, que es la versión serie 5, 65 nanómetros, primer intento del U36 entrada respecto a UltraScale Plus, que si me oye AMD me mata, serie 9, ¿sí? De procesos tecnológicos entre media. Y, digamos, ¿has hecho algún tipo de comparación como para, digamos, tener algún tipo de factor de escala cuando comparas una tecnología de 16 nanómetros respecto de una de 65? No. Por ahí no me expliqué bien en el momento en que presentaba estos resultados. Esto es el resultado de la implementación en UltraScale más de la propuesta. Pero para las comparaciones que hice, en todos los puntos en que hice comparaciones, ¿sí? Con Bachelor, con Farmagini, siempre reimplementé la propuesta en la tecnología de origen del paper. Entonces, acá cuando digo que estoy comparándome con Farmagini, ¿sí? Utilizo, reimplementé mi propuesta en Virtex 5 con FPGA 3, que es lo que plantea Farmagini en su paper. No comparo mi solución Virtex UltraScale más contra Virtex 5. Vale, tú has reimplementado utilizando Virtex 5, aunque la versión de Vivado o lo que hayas utilizado sea distinta. Hice 14.5, utilicé para las implementaciones en Virtex 5 y Virtex 6 cuando tenía que mudar de tecnología. Y de tu experiencia haciendo esto, ¿por qué tu algoritmo es superior a los demás? O sea, ¿dónde está el verdadero truco a bajo nivel? ¿O programas a bajo nivel? ¿O cambias alguna cuestión algorítmica? ¿O haces algún truco para reducir latencias? Un poco para entender, vale, es mejor que lo que había. Pero el por qué, ¿de dónde vienen esas cosas? Un poco tu intuición de por qué has mejorado, ¿no? A ver, cuando me comparo con ASIC, en principio, siempre que hubiera una solución en FPGA, me comparo, como el caso de Farmagini, con la solución en FPGA, aunque sea tecnología deprecada, bajo a esa tecnología. Si la solución es ASIC, necesariamente las mejoras en todo caso van a estar relacionadas con las adaptaciones que uno hace de los componentes utilizando las facilidades que provee la FPGA y que eventualmente son distintas de los recursos de diseño que adopte cuando implemente, por ejemplo, el uso de carry save adder para implementar sumadores en ASIC o ripple carries con uso de las líneas de acarreo rápido para implementar sumadores en FPGA. No necesariamente superadores, la utilización de los recursos disponibles en la tecnología de hardware de destino, que eventualmente uno ya es superador, porque en la tecnología de destino, si yo en un FPGA implemento un carry save, sé que va a ser peor que un ripple carry, ¿sí?
Después, la pretensión del trabajo es hacer la comparación de las dos codificaciones, BID y DPD, en este caso en tecnología FPGA, y compararlas a ellas mismas. Obviamente que idea o algún trabajo con el que uno se pueda comparar existente, bueno, uno se compara para ver si el resultado de la propuesta no es o no está muy lejano a los resultados que ya ofrece la literatura, aunque sean implementados en otra tecnología, ¿sí? Pero en el caso, o sea, Farmagini hizo su implementación en FPGA de la solución de Zen, entonces me comparo con Farmagini en FPGA, ¿sí? Y que el resultado podía haber dado que no fuera superador, ¿sí? Resulta superador, y expliqué incluso que la superación esta puede darse por el hecho de que Farmagini hace una implementación secuencial, tratando de utilizar multiplicadores más chicos, utilizados en forma secuencial para obtener resultados parciales, y yo directamente me juego a implementarlo de manera secuencial, bajo el hecho, hoy por hoy, de que dispongo de un recurso de hardware grande, como es la capacidad que tiene una Virtex UltraScale Plus, ¿sí? Entonces, cuando hablo de superador, me refiero a superador en cuanto a que se utilizan algunos recursos disponibles en FPGA que no se utilizaron en la tecnología de destino, que cuando eventualmente era ASIC. ¿Sí? Y después, basado en los resultados, eventualmente superador porque el resultado comparado en la misma tecnología de destino, en este caso Virtex 5 para el ejemplo de la filmina, da tiempos que son bastante mejores que los de la solución, en este caso de Farmagini, oportunamente. ¿Sí? Sí, quería desarrollar una intuición contigo en la de los resultados de multiplicación, que me llamó la atención cuando vi los resultados en la memoria, y aquí también. Si podés pasar 2 o 3 transparencias más adelante, donde también muestras para decimal 32, 64 y 128 los resultados. ¿Para multiplicación? Sí. Bien. ¿Para la comparación entre los dos? Sí, cuando comparas tus resultados. Que hay un número que me gustaría saber tu opinión. Estoy viendo que por alguna razón la filmina que aparece acá no es la filmina que aparece en la... que aparece en la presentación. Sí, pero no se mueve, no se actualiza acá en la... no se le actualiza en la visión que tienen ustedes como jurado. Entonces, por eso, ahí. Se actualiza cuando lo... Bueno, ahí está. Sí. Vale. Por ejemplo, veo los resultados en decimal 32, 64 y 128. Sí. Y digamos, la multiplicación típicamente tiene un crecimiento que se puede disminuir de n cuadrático, pero es más o menos cuadrático en cuanto a la complejidad del multiplicador, que es el multiplicador de enteros que está antes de las normalizaciones y demás. ¿Por qué crees que crece tan poco el tiempo del ciclo respecto de la complejidad? O sea, estás multiplicando dos números de decimal 128, que son más del doble de dígitos respecto de decimal 32, y sin embargo, los números crecen, parece mucho más lento. ¿A qué se debe? Mirando la arquitectura que planteabas, creo que era la transparencia anterior o dos antes, ¿por qué crees que tiene ese crecimiento tan agradable, si me apuras, en el sentido que uno tendería a pensar que debería ser mucho peor? Por ejemplo, ¿por qué es que duplicar o cuadriplicar la cantidad de bits de los operandos, que en realidad, bueno, la parte de la mantilla, la que importa, es aún más significativo? ¿Por qué los tiempos no crecen tanto? ¿Tienes alguna intuición de por qué están esos valores?
Yo asumí, porque en su momento me puse a estudiar, justamente, a tratar de estudiar justamente eso. Después decidimos, consensuado con el director, de por ahora dejarlo, digamos, el meternos a estudiar estas anomalías, si querés. Pero asumo que es por todos los demás cálculos auxiliares, ¿sí? Porque una cosa que sí hice fue hacer únicamente la etapa de multiplicación, ¿sí? O la multiplicación o el redondeo, porque ambos tienen multiplicadores adentro. Hacer únicamente el multiplicador en lo que sería décimal 32, décimal 64 y décimal 128, como si fuese en punto fijo, y utilizando DSPs. Y si bien el número de DSPs crece, primero la cadena lineal de DSPs no crecía en consonancia, ¿sí? Y los tiempos que daban eran del orden de 4 nanosegundos de diferencias entre la implementación en décimal 32 y la implementación en décimal 128, que es más o menos el diferencial de incremento que está en la representación en punto flotante. Vale. ¿Sí? Entonces, no lo hice. ¿Sí? Vale. Es un poco tu... No lo hice en ese momento, y es una tarea pendiente porque no formaba parte de la línea en la que quería mantener el trabajo. Estudiar el comportamiento, por ejemplo, de la ruta de datos, de la ruta de componentes de delays más representativa, más lenta. ¿Sí? Vale. ¿Podría volver entonces a la transparencia anterior con los números estos de multiplicación para hacerte una preguntita más que es extrapolable a todos los circuitos que has hecho, un poco por ver tu opinión general? Sí. Los tiempos de ciclo son post-síntesis, sin placement, sin routing, ni nada. Y era un poco saber cuán lejos está de lo que es un tiempo real de implementación. A lo que voy es que de Virtex 5 a UltraScale Plus, más o menos has mejorado un orden de magnitud las latencias de las LUTs, pero sin embargo, las latencias de interconexión están más o menos en el mismo orden de magnitud. O sea, hoy en día el rutado es totalmente dominante. Sí. Y sobre todo en este tipo de circuito, por ejemplo, en décimal 128, que tienes que rutar decenas de DSPs 48, que ya no tendrán una columna, esto está todo... Digamos, esos 15 nanosegundos, ¿a qué se traduce en una implementación real? Quiero decir, estamos hablando de un por 2, un por 5, un por 1,1, un poco por tener la idea de cómo se complican los circuitos reales, ¿no? Un casi llegando a 2. Un por 2, si querés. Solo. No, es muy bueno. Me sorprende positivamente. Vale, pues mira, tendría 1000 preguntas, pero voy a cerrar con un par de preguntas, curiosidades. Sí, decime. Decías que el escenario sería hacer coprocesadores, ¿vale? Sí. El tema de un coprocesador es mover los datos. Y el tipo de aplicaciones que se hacen en esto aquí, yo estaba mirando, mientras hablabas, los típicos benchmarks que se utilizan para estas cosas. Y son computacionalmente simples, hacer el moving average, la media móvil, conversiones de currency, de cambio de monedas y cuestiones estadísticas y tal. Yo me pregunto, ¿qué casos vislumbras que podría tener sentido que el movimiento de datos no te penalice tanto? Un coprocesador, si no lo tienes pegado a los registros que se están utilizando, te mata las transferencias. Hoy en día, mover datos de una DDR puede estar 2 órdenes o ser 300 veces, 200, 300 veces más lento que la velocidad de procesamiento de una FPGA. Quiero decir, ¿qué tipo de aplicaciones tendría sentido usar un coprocesador que no está pegado dentro del procesador, ¿sabes? Un poco por entender el use case. Bueno, en principio, la idea por ahora es la de proveer algorítmicamente las soluciones para la implementación de coprocesador, y obviamente, al menos en el grupo no tenemos todavía
los requerimientos, las necesidades como para poder acometer una solución arquitectural, como para poder hacer para poder proveer esas soluciones, ¿sí? Obviamente tenemos que trabajar en conjunto con algún otro grupo que esté más en diseño, ya eso es casi diseño ASIC, para proveer una solución, un board que tenga eventualmente las memorias y la FPGA todas dispuestas con canales de comunicación rápida. La idea, por otro lado, es proveer las soluciones que aseguren al usuario precisiones, digamos, convincentes, ¿sí? Y obviamente que tengan el menor orden de magnitud consecuente, ¿no? Pero la idea es todo en su momento. La idea es empezar ahora a probar las soluciones algorítmicas, ¿sí? Y después se verá con quién se trabaja, con quién nos aliamos para probar las soluciones de hardware en función de las demandas en ese momento. Y por último, ya para cerrar un poco, si habías testado alguna de las librerías que hay, tanto Intel como AMD, para sus procesadores, no han construido aceleradores, sino que dan librerías, y es más, hay un montón de librerías de uso público, que una que acabo de encontrar me llamó mucho la atención, que provee métricas muy interesantes. ¿Cómo se comparan estos tipos de aceleradores, aún teniendo el ideal de que puedas meter el acelerador dentro del pipeline de procesamiento? ¿Cómo se compara respecto de una solución software? O sea, hoy en día con un procesador que por gratis te da un SIMD de 512 bits, puedes implementar muchas cosas. Quiero decir, ¿en qué orden de magnitud estamos comparando los tiempos de cálculo, ¿no? Yo veía acá a bote pronto que dicen que hacer un decimal 128 en un i9 con una librería tal es solamente 80 veces más lento que hacer en Double. Digo, joder, operando a 4 o 5 GHz, eso es mucha velocidad. Es decir, ¿has hecho algún esfuerzo por ver un poquito cómo son las ideas que hay en el mundo software y por qué no se han metido los grandes jugadores a hacer, no siendo IBM y Coblyshow, que hizo la idea del estándar? Sí. ¿Por qué no se han metido los demás? Si es que no hay mercado, no hay dinero, y hay más dinero en este acelerador, o dónde está el truco, ¿no? He encontrado por ahí que, por ejemplo, Intel explícitamente dice que mientras no sea, según los criterios de Intel, o según los criterios generales también podemos pensar, mientras no sea estrictamente necesario, no va a complicar sus arquitecturas con aritmética de punto flotante decimal. Ya se queda con lo que está y prefiere utilizar emuladores, ¿sí? Que es un poco lo que decías, creo que lo decías vos en algún momento anterior, el porcentaje de uso de aplicaciones bancarias, etcétera, es menor que el de otras aplicaciones. Entonces, la necesidad de utilizar librerías de punto flotante decimal eventualmente es menor que la de utilizar librerías de punto flotante binario. Y entonces, por ejemplo, Intel como fabricante por ahora no lo tiene entre sus prioridades, ¿sí? Entonces, para equipos como este de Intel, eventualmente, digamos, se pueden utilizar soluciones en software o estas soluciones implementadas en hardware a través de una placa enchufable dentro de la máquina. Por otro lado está la computación de altas prestaciones, en donde eventualmente tener un hardware dedicado para operaciones de punto flotante decimal sea interesante, ya sea como un nodo más, lógica programable, o implementación específica, entonces es un nodo de utilización de este tipo de recursos. ¿Sí? Bueno, te agradezco la respuesta, no quiero robar más tiempo. Muchas gracias. En general, en el tema de HPC, el problema no es computar rápido, eso lo hace cualquiera. Sí. Hace 20 años el problema es mover datos. Y siempre sí. el problema es el movimiento de datos y cómo hacer que todo colabore. Hasta que no tienes una
una memoria muy rápida, muy cerca, y eso es tecnología SRAM, no puedes operar rápido. Y claro, todo el problema es mover datos. Por eso me cuesta entender el caso de uso donde realmente se le pueda justificar la aceleración. Pero me parece muy interesante todos los aportes. Bueno, gracias. Perdón por el tiempo, y Ricardo. No, por favor. Ricardo. Hola. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, a mí me gustó la tesis, me gustó también la presentación. Saludo también, ustedes hicieron referencia a Martín que está ahí. Un saludo ahora como director. Estuve también en la tesis. A mí me gustó. Está bien escrita, discurre bien para alguien que no está todo el tiempo con decimal. Discurre bien la tesis, y la presentación complementó. Bueno, también agradezco por elegirme para ser jurado. A mí si yo usara decimal, como una inquietud que tuvo Gustavo también, yo quiero usar flotante, agarro un paquete de punto flotante binario y lo incorporo y utilizo en el VHDL o en lo que sea esa librería, ese paquete. Ya no es ir con un coprocesador, pero, y si es por software, hago algún hardware que se interfacee con mi software y uso el hardware a través del software. Ya sin ir a un coprocesador. ¿Ustedes tienen proyectado, tienen planeado hacer todo esto, pero en forma de paquete, de librería, tanto para hardware? Y yo uso, que no es fácil hacer un paquete porque hay que empezar a compatibilizar con los datos actuales, los datos nativos o los incorporados por otras librerías. Si podría haber alguna librería, algún paquete, todo este desarrollo, hacerlo como un paquete que yo lo incorpore, lo importe en mi VHDL y utilice ese tipo de datos en mi descripción. Esa una. O si no, también hacer la función, interfacearla mediante alguna función en software, y entonces acelero mediante hardware ejecutando operaciones en un microprocesador. Eso para mí sería útil. Veo algunas aplicaciones, porque hay muchas aplicaciones que por ahí los codificadores generalmente son RAID de 2, porque son Gray. Hay otras aplicaciones que son Johnson, los codificadores, entonces librerías decimales serían útiles para no propagar los errores. Proyectan alguna vez, y si alguna vez lo hacen, me avisan, lo usaría, poner en librerías estos desarrollos. Es decir, que yo hago un tipo de datos, ya no me preocupo cómo está implementado, uso el tipo, como siempre hago el tipo de datos y uso las operaciones que están definidas sobre ese tipo de datos en forma independiente. Sí, claro, obviamente, en camino al destino final, que es el desarrollo de coprocesador en hardware, ¿sí? Para, de la forma más eficiente, vincular con el sistema de cómputo, hay un paso intermedio que es el desarrollo de IP cores para poder implementar, para poder utilizar desde el VHDL para las implementaciones personales, ¿sí? Que en principio podría ser para determinadas operaciones, eventualmente paquetes independientes, para las operaciones que el usuario quiere utilizar, pero en modo IP core, ¿sí? Pero hay muchas veces que, por ejemplo, creo que lo complicado sería hacer las conversiones y hacer las anotaciones de, yo pongo un entero y yo lo convierto en vector ahora con esas operaciones, y sí, es bastante complicado, es bastante tedioso, qué sé yo, no sé si es complicado. Sí, el estándar IEEE prevé funciones de conversión, o sea, funciones de conversión que tienen que haber y qué entrada tienen que tener y qué resultados tienen que generar para convertir
desde aritmética, por ejemplo. Bueno, no tiene sentido, pero igual las prevé. Desde aritmética binaria a aritmética decimal o desde formato de entrada numérico para generar las representaciones de memoria tanto en DPD como en BID. ¿Sí? Y después las operaciones tienen siempre restricciones del formato de salida que tienen que dar, respecto de si tiene que ser normalizado o no, respecto de la cohorte que tiene que tener, de preferencia y cosas de esas. La idea es si se provee para de funciones aritméticas UniPCOR que cumplan con esos requisitos que prevé el estándar. Bueno, perfecto, te agradezco mucho y felicitaciones por la tesis también a Martín. Ahí asiente con la cabeza agradeciendo. Bueno, no sé el protocolo, si no, ¿tienen más preguntas o lo llamo a Pablo? Bueno, si no hay más preguntas, los dejamos deliberar. Nosotros nos vamos a retirar del aula para que no haya dudas que están solos. Y cada tanto entraré para ver si... Iba a decir, con que desconectéis el ordenador vuestro y os conectéis dentro de un rato, es suficiente, no hace falta que os desplacéis físicamente. Una cosita nomás. ¿Nos pueden dejar para compartir la pantalla? No sé si tenemos privilegio. Así ponemos. Por favor, sí. Sí, eso sí. Si tenemos permiso de compartir pantalla, voy a probar. Sí, yo les comparto la mía y nos retiramos, ustedes hagan lo que quieran, ¿sí? No, nosotros podemos compartir documentos entre nosotros. Podemos compartir, he visto que sí, podemos. Bastaría con que ellos se desconecten y ya estamos nosotros tres. Sí, lo que pasa es que no sé cómo es este sistema, pero capaz que cuando te desconectás deja de ser el host, algo así, el que permite... El que abrió el Meet es la ventana de Facultad de Ciencias Exactas, así que es la administrativa, entonces ustedes pueden comunicarse directo con él. Bueno. Bien. Y nosotros acá sí nos desconectamos. Nos desconectamos. Y el documento que hay que llenar es el acta. Perdón, el documento que hay que llenar... Termínalo. Sí, el documento que tienen que llenar es lo que se les mandó por mail.